continuar con el programa, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar ya con el ingeniero presente para la exposición. Nuevamente, entonces, le doy la palabra a la doctora Sara Córdoba para que realice la presentación al ingeniero y poder comenzar con la ponencia. Buenas tardes con todas, ingeniero Miñano, buenas tardes. Vamos a ver el tema de la tarde, que es el segundo, a cargo del ingeniero Miñano. El tema que nos toca es el sistema de información geográfica aplicado a la gestión de territorio. Está a cargo del ingeniero Renato Miñano. Él es ingeniero agrónomo con maestría en gestión ambiental, en sistemas de información geográfica. Es especialista en gestión predial, catastral, geográfica y saneamiento de predios estatales. También ha trabajado propiamente en bienes estatales en la superintendencia. Actualmente labora en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta tarde el ingeniero Miñano nos va a compartir sus experiencias y tratar el tema mencionado. Adelante, ingeniero Miñano. Ingeniero, el audio tiene que encenderlo, por favor, sí. No lo estamos escuchando. Bien, ahora sí. Doctora, ¿cómo está? Doctora Sara, ¿cómo está? Después de tiempo, qué gusto verla, saludarlo. Igualmente, ingeniero. Bueno, jóvenes, pedirle disculpas por el tema de la demora, pero lo vamos a hacer un curso muy ameno. Yo creo que hemos llevado con ustedes hace 2 días, también son las mismas personas, ¿no? Entonces vamos a hacerlo tan ameno igual que la vez pasada. Así es. Entonces, vamos a empezar ya, desde ya, y voy a presentar mi máquina, toda tu pantalla, a ver, esperemos compartir, y nos vamos aquí. No sé si están viendo la diapositiva, por favor. Se está iniciando la presentación, ahora sí. Sí, ya, sí. Bien. Me pasan la voz porque debemos terminar a las 7:30, algo así, ¿no? ¿O a qué horas? 5:30, 7, ¿no? Bien. ¿Sí me escuchan, no? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se le escucha. Bien, listo. A las 7 acabamos, pero me pasan la voz antes para hacer las preguntas. Bueno, entonces, como siguiente tema que me ha tocado a mí son los sistemas de información geográfica aplicados a la gestión territorial. Vamos a ver algunos conceptos básicos, igual que la vez pasada. Ustedes ahorita están en la época de absorber todos los conocimientos, toda la conceptualización de todos estos temas, todas esas ciencias, artes, metodologías, ¿no? Con la finalidad de ponerlas en práctica una vez que ustedes ya llegan a ser profesionales. Pero todos estos conceptos son importantísimos porque van a llegar a ser profesionales competitivos, porque ustedes son uno de los mejores profesionales que van a salir, son los más representativos de su promoción. Entonces, tienen que tener conceptos básicos en mente para que hablen técnicamente, ¿no? Entonces, vamos a aprender hoy día algunas cositas, algunas pinceladas durante este tiempo que vamos a llevar. El temario de hoy día vamos a ver algunos conceptos en la gestión territorial, vamos a ver alguna introducción a los sistemas de información geográfica, algunos conceptos geomáticos, algunos conceptos en la gestión de la información geográfica. Lógicamente, como acá estamos un abanico de profesiones, me imagino que las personas que son ingenieros geógrafos ya se van a pasear en estos temas porque son parte de su carrera, pero más no los que son ingenieros civiles, agrónomos o agroindustriales o ambientales habrán escuchado o van a reforzar un poquito de estos temas, ¿no? Pero acá estamos para aprender todos. Entonces, siguiendo el concepto, vamos a ver algunos puntos principales sobre el tema de la gestión territorial. Entonces, ¿qué cosa entendemos por territorio, no? Para ver esto de aquí con un enfoque territorial, más o menos para tener ese concepto, ¿no? Entonces, es el espacio geográfico, dice, con alguna relación de pertenencia en un grupo social, ¿no? Por ejemplo, tenemos el territorio peruano, está delimitado por todo nuestro país, ¿no? Denominado Perú. Tenemos el territorio de comunidades campesinas que están delimitados, también muchas de ellas están tituladas, otras están reconocidas, así como comunidades campesinas, tenemos comunidades nativas, y están habitados, ¿no? Por personas como nosotros, entonces, y que interactúan con todo su hábitat, ¿no? Es el resultado de un proceso histórico de construcción social, sí, por eso que nosotros, en el caso de comunidades campesinas, ya vienen de épocas ancestrales, ya tienen sus usos, sus costumbres y son reconocidas en ese sentido, ¿no? Todo territorio forma parte de un ecosistema que brinda y provee servicios y recursos naturales. Entonces,
nosotros consumimos esos recursos naturales, ¿no? Nos proveen de servicios y aquí tenemos que ver el tema, es por eso el tema que viene con enfoque territorial, ordenamiento territorial, ¿no? Porque muchos de estos servicios o estos recursos naturales que nos brinda la naturaleza, nosotros los consumimos y cuando no existe, que le puede decir, una equidad entre ese consumo, entonces viene el problema de los problemas que existen, los problemas ambientales, los problemas sociales, los conflictos sociales, todas estas cosas, ¿no? Entonces, y que todos estos recursos y servicios son aprovechados para atender diversas necesidades de nosotros como seres humanos, ¿no? En tanto se constituye a su vez una base para el desarrollo productivo. El suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre, eso es el concepto según la Constitución Política del Perú. Entonces, pero también tenemos otro concepto a nivel ecosistémico, ¿no? Es el espacio físico en que se desenvuelve un conjunto de actividades humanas con elementos de medio natural que lo conforman. En otras palabras, este concepto es la interacción entre el ser humano que lo habita, que lo ocupa, lo transforma, lo aprovecha y lo disfruta de acuerdo a los intereses, ¿no? Identidad cultural, entre otros, con el conjunto de condiciones físicas, biológicas del medio natural que conforman un ecosistema. La idea que esta interacción del ser humano con todos los recursos y servicios sea en forma armónica, ¿no? Bajo los principios del concepto de desarrollo sostenible, o sea, a nivel económico, social, ambiental, ¿no? Y cómo se viene ocupando el territorio, ¿no? Y su uso del mismo, ¿no? Entonces, hemos visto que no existe un ordenamiento en sí, territorial, porque actualmente no existe una reglamentación a nivel nacional sobre el ordenamiento territorial. Tenemos directivas, planes a nivel de municipalidades, todas estas cosas, pero en sí no existe una reglamentación en ese sentido, entonces la gente viene haciendo lo que quiera, ¿no? La ocupación y el uso del territorio es el proceso por el cual el ser humano se asienta en un territorio permanente o temporalmente y desarrolla diferentes actividades. Esto, por ejemplo, en el tema de las talas ilegales, la deforestación ilegal, entonces la gente consume todos esos recursos naturales que le brinda la naturaleza, va consumiendo, se va desgastando y sigue avanzando, sin tener en cuenta el desmero que viene haciendo con el tema de medio ambiente, ¿no? El Perú presenta diversos escenarios geográficos como bosques, valles, cabeceras, de cuencas, entre otros, y cada uno de ellos se desarrollan actividades de tipo distintas, como van agrícola, agropecuaria, forestal, minera, pesquera, etcétera, comercio, lo que ustedes quieran, todas las actividades que el ser humano desarrolla para su subsistencia y consume recursos naturales, consume servicios que brinda o provee la naturaleza. En ese mismo territorio también suelen formarse ciudades y centros poblados, ¿no? Entonces, así, ¿cómo es que se ha venido formando, por ejemplo, cómo se ha venido consolidando las zonas urbanas a nivel de todo el Perú? Primero han empezado por los puertos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido conquistados por los países europeos como España, entonces ellos mismos han venido a extraer el mineral y necesitaban fortalecerse para su transporte, es a nivel de todos los puertos, ¿no? A partir de ahí, la gente ha ido ya desplazándose por los otros a nivel de todo el territorio peruano y han venido ya formando ciudades, ¿no? Pero ciudades que hemos visto en su gran mayoría no están bien consolidadas a nivel de una gestión territorial. Y difiere de lo que es Europa, entonces nosotros nos preguntamos por qué Europa es más ordenado y Perú es menos desordenado. ¿Por qué? Porque sus territorios son más pequeños y ellos no tenían dónde expandirse, entonces han consolidado en esa zona donde se asentaban, ahí se asentaban hasta morir. Acá en nosotros no. Nos asentábamos en un lugar, consumíamos los recursos naturales y los servicios y nos íbamos a otro lugar y dejábamos a algunas personas nada más en estos temas y nosotros seguíamos avanzando y nunca hemos tenido un concepto de gestión territorial como los países europeos, ¿no? Un poquito. Voy a apagar esto. Entonces, la ocupación y uso del territorio muchas veces se realiza bajo la lógica de sacar al máximo provecho de los servicios y recursos naturales, lo que le estaba diciendo, ¿no? De diferentes perspectivas e intereses, ocasionando impactos negativos en los ecosistemas, afectando la base productiva del país e incrementando las condiciones de vulnerabilidad. Estas palabras ya no es muy actual y es antigua, entonces estas palabras son los que se ven y se toman en cuenta para el tema de la gestión del riesgo, ¿no? El riesgo, el peligro y la vulnerabilidad son dos factores que están inmersos dentro de esto. Entonces, tenemos áreas vulnerables que se vienen asentando pues en lugares, en las fajas marginales, en las quebradas,
¿no? En lugares donde cualquier problema condicionante, por ejemplo, con la precipitación y la contextura del suelo, puede ocasionar algún huaico y estos casas o estos lugares son muy vulnerables a esos temas, ¿no? Entonces necesitamos de tener información. Mira cómo vamos viendo que la información espacial está involucrada para los estudios de estas cosas que en conclusión o en un contexto le pongo a nivel de gestión territorial, ¿no? Por esta razón se hace importante el desarrollo de acciones y mecanismos que permita contar con las condiciones para un desarrollo equilibrado y seguro, gestionando y minimizando los impactos negativos del territorio. Entonces, en este contexto, lo que vengo hablando, ya estamos hablando de gestionar, administrar, una palabra más holística, gestión del territorio, ¿no? Que es un proceso articulado entre políticas ya nacionales bajo un enfoque territorial, ¿no? Con la finalidad de garantizar el desarrollo integral de una persona humana, teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos, culturales, ambientales, o sea, todo englobado a lo que denominamos nosotros el desarrollo sostenible, ¿no? En este contexto, la gestión del territorio toma muy en cuenta el ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, ordenamiento territorial, ¿qué cosa quiere decir? Ordenamiento es poner las cosas en su debido lugar. Y ustedes que han llevado de repente su curso de ordenamiento territorial, hemos visto que tiene varios componentes, ¿no? La zonificación ecológica y económica, el plan de ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Así como también otros aspectos relacionados al territorio bajo un enfoque, bajo un marco de gobernanza, ¿no? Una visión de desarrollo y mecanismos financieros que hacen a estas entidades. Entonces, todo englobado al tema hacia una gestión territorial con un enfoque de desarrollo sostenible, ¿no? Donde va el tema ambiental, económico, cultural, social. Entonces, ahí ya vienen las palabras de equidad, ¿no? Vivible, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para aprovechar y disfrutar de este territorio? Se necesita, ¿qué cosa? Una información, pero solamente información atributiva nada más, no, necesitamos una información ya que tenga un componente adicional que son una ubicación espacial, ¿no? Entonces, en este contexto nosotros necesitamos, ¿no? Vamos necesitando ya para generar, aparte de los marcos normativos, los mecanismos de concertación entre nuestros políticos, ¿no? Y acción del territorio que tenemos que tener en cuenta. Para un desarrollo equilibrado necesitamos, pues, una gran base de datos, ¿no? Donde tenemos que interactuar, ¿no? A través de los programas de sistemas de información geográfica y podemos analizar, gestionar, reeditar, imprimir una serie de actividades para ir analizándolas y determinando las zonas ecológicas y en base a un equipamiento de personas, ¿no? Una serie de tecnologías de sistemas de información geográfica, nosotros podemos ya desarrollar la gestión del territorio y sobre todo capacitando a las personas para que ellos tengan en consideración o tengan en cuenta cuando quieren desplazarse o quieran ampliarse en base a sus actividades económicas, a qué zonas o lugares son potenciales, ¿no? En base a la zonificación ecológica y económica, o en su defecto tienen algunas limitancias para poder desarrollar sus actividades, ¿no? Entonces, estas bases de datos, por ejemplo, yo les he puesto acá que debe ser la vegetación, el clima, la hidrografía, suelo, geología, geomorfología, centros poblados, vías de comunicación, río, laguna, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una serie de cartografía climática, temática, catastral, ¿no? Que nos permita a nosotros hacer el análisis del territorio para ver sus potencialidades o sus limitancias, ¿no? Siempre le pasa esto, un ratito. Okay. A ver. Descartar. Aquí vamos a ver. Entonces, hemos dado ahorita un concepto o conceptos básicos, más o menos para que ustedes tengan en consideración cómo es que tenemos que tener un enfoque, una visión holística de emplear la información espacial para hacer análisis del territorio bajo ese enfoque, ¿no? Ahora, vamos a hacer vamos a meternos un poquito con respecto a la introducción a los sistemas de información geográfica. Antes de seguir avanzando en esto, ustedes conocen en este mundo, en este bagaje del GIS, han escuchado ustedes los SIC
o los GIS, GIS, ¿no? Son dos palabritas acrónimas. SIG significa Sistema de Información Geográfica. Y GIS es su palabra acrónima en inglés, que significa Geographic Information System, ¿no? Que es en castellano el Sistema de Información Geográfica. Entonces vamos a disgregar cada palabrita para que ustedes más o menos vean. Sistema, ¿por qué es un sistema? Nosotros nos han enseñado, siempre me gusta homologar las cosas, nos han enseñado en biología el sistema circulatorio, respiratorio, una serie de sistemas que tiene nuestro cuerpo humano, pero por ser sistema, entonces tiene un conjunto de componentes, ¿no? Un conjunto de componentes, ese es un sistema, ¿no? Entonces, esos componentes, vamos a verlo más adelante, pero ya los adelanto, como componentes, ¿qué cosa tenemos? A las personas, tenemos al hardware, tenemos al software, ¿no? Tenemos a los datos, tenemos a los procedimientos. Entonces, como sistema, tiene un conjunto de componentes. Igualito, estamos hablando en un sistema, por ejemplo, que tiene la información de los bancos, la información de sus universidades. Entonces, también tiene un hardware, tiene software, tiene personas, quien está ahí, tienen datos y tienen un conjunto de métodos que puedan hacer consultas, una serie de cosas. Pero de información, dice. De información, muy bien. Información, o sea, es un conjunto, la información es un conjunto de datos, no es lo mismo hablar de datos con información, son dos cosas diferentes. Los datos estructurados, ya bien normalizados, eso forman un conjunto de datos, forman la información, ¿no? Entonces, pero no es cualquier información, porque ya, si estoy hablando yo de sistemas de información, entonces ahí estoy hablando, por ejemplo, el sistema de información del banco, el sistema de información de la SBN, el sistema de información, por ejemplo, de su universidad, que tienen a ustedes, como lo ven, con su código de usuario, de alumno, y con su código de alumno pueden ver su nombre, de repente su edad, qué ciclo están, qué curso les falta, y si es que deben plata o no deben plata, una serie de cosas de sus cuotas, deben algún libro, ¿no? Entonces, hasta ese nivel llegan todos los sistemas de información, pero a nivel atributivo, o sea, dato textual, ¿no? Caracteres. Pero los sistemas de información geográfica, los GIS o los SIG, va un poquito más allá. Aparte de que te tiene el tema de la información, ¿no? Yo también puedo adjuntar otro componente adicional. ¿Qué cosa es? La geográfica, la geografía. Quiere decir que puedo adjuntar sus famosas coordenadas. Entonces, ustedes donde están ubicados en su casa son un punto georreferenciable, porque yo puedo decir dame tu dirección y le puedo poner una coordenada y ya más o menos sé dónde te ubicas. Entonces, los sistemas de información geográfica, en conclusión, es esto, ¿no? Un conjunto de componentes, ¿no? Que tiene datos estructurados, que conforman la información, ¿no? Pero es una información geográfica. ¿Y para qué nos sirve? Para desplegar la información, para capturar información, para manipular la información, para editar la información, para hacer consulta de esta información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque trabaja con un motor de base de datos, ¿no? Y a tener ese motor de base de datos yo puedo hacer una serie de consultas más o menos que están basados en estructuras SQL, ¿no? Un lenguaje estructurado de datos que me permite indicar dónde está, con quién está, cuándo fue, etcétera, 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 con una serie de operadores lógicos que me permiten indicar en ese sentido. Hasta ahorita, por ejemplo, ahí he desarrollado a grosso modo la parte 2, pero vamos a disgregar como para hacer un repaso ahorita de esta situación, ¿no? Entonces ya hemos dicho que un sistema de información geográfica, un SIG o un GIS, es su acrónimo, el GIS, Geographic Information System, es una integración organizada de hardware, ¿no? Entonces, el fierro, tu máquina, tu PC, tu laptop, tu celular, no sé, el software, han escuchado un montón de software, el ArcGIS, el QuantumGIS, el ERDA, IDRIS, ILWIS, el GBSIC, el ENVI, el PCI, el Geomatic, o el MacroStation, el AutoCAD Map, etcétera, 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 Geomedia. Entonces, en el mundo existe una serie de información bajo plataformas GIS, ¿no? Como también existe una serie de software, mejor dicho, de programas bajo plataformas CAD, ¿no? Entonces, nosotros, ahí hablamos a nivel de software. De datos geográficos, miren, estamos hablando, o sea, de la información diseñada para capturar, ¿cómo podemos capturar información? Nosotros podemos capturar información de diferentes maneras. Estábamos hablando el día lunes ya con la metodología de levantamiento topográfico. Estamos capturando información como que, ya sea con drones, con imágenes satelitales, con vuelos aerofotográficos,
con el empleo de GPS submétricos, geodésicos, navegadores, con una wincha, con una brújula, con una estación total, con teodolito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también puedo capturar información escaneando un plano que tengo en formato analógico. Hablamos la palabra analógico cuando era físico, lo escaneo y ya capturo información. También puedo capturar una vez en base a esa imagen hecha, comienzo a poligonizar y ya voy generando información. Entonces, eso de los diferentes tipos de metodologías que nosotros capturamos información, ustedes tienen que ver cuál de ellas, ¿no?, deberían de utilizar si es que quieren obtener datos más, con una ubicación espacial ya más absoluta, tanto que relativa, ¿no? Entonces, porque diferentes métodos de levantamiento de información ustedes pueden tener, como les he nombrado, pero si quieren ya obtener información más precisa, más real, actualizada, es un levantamiento de campo, lógicamente, y ustedes tendrán que ver, de acuerdo a su realidad, de acuerdo al grado de precisión, qué metodologías deberían de tener en cuenta, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo capturar información, puedo almacenarla, toda esta información que yo levanto, puedo almacenarla ya en una base de datos, no en cualquier base de datos. Tiene que almacenarse, un ratito por favor, tiene que almacenarse en una base de datos espacial, ¿no? Entonces tenemos información, tenemos software que nos permiten hacer ese tipo de almacenamiento, y así como existen software o programas de GIS a nivel libre y gratuito, entonces también en las bases de datos también tenemos programas libres y gratuitos. Uno de los mejores programas pagados en base de datos es el Oracle, ¿no? Tiene un componente adicional, un componente espacial para analizar este tipo de información espacial, que su componente es el Oracle Espacial, ¿no? Entonces, también tenemos otras bases de datos también pagadas, como es el SQL, es un lenguaje estructurado de consultas, ¿no? Entonces, también tiene su SQL Espacial. Tenemos el Postgres, ¿no? Es una base de datos libre, pero esa es una de las mejores bases de datos libres cuyo componente espacial es el PostGIS, ¿no? Entonces, aquí las personas, yo les vuelvo a repetir otra vez, ustedes que son jóvenes, métanse a estudiar estas cosas, porque ya no se necesita ya los profesionales que ven, ya mete planito y chao, nos vamos. No, el tema de la edición cartográfica, el tema de la edición de planos, miren, para conocimiento de ustedes, los niños, o si tienen familia en Argentina y tienen algunos familiares que están o sobrinos, o primos, o hermanos que están en secundaria, los muchachos en Argentina, en secundaria, ya manejan sistemas de información geográfica. Manejan ya con sus propios software libres de ellos, no utilizan el ArcGIS ni el QuantumGIS, nada, sino que a través de su propia software de ellos, hay un software que se llama SOPI, S-O-P-I, que es libre, que lo ha desarrollado la agencia, no el CONIDA, como acá, sino ya se llama el CONAE, ¿no? Entonces reparte de forma gratuita esos sistemas, pero ese es un sistema especializado ya para teledetección, ¿no? Entonces, utilizan ellos esos software libres, y software libre en el sentido de, a nivel vectorial, utilizan el QuantumGIS. Entonces, estos muchachos prácticamente, cuando terminan el colegio, ya saben hacer planos. Y sin ir muy lejos, ¿no? Yo como me dedico a hacer estas cosas, mis dos hijos que tengo, ellos ya saben manejar el QuantumGIS. Tengo un hijo de 14 años, ya maneja el QuantumGIS. Entonces, les gusta. Entonces, ustedes ya deben ir un poco más allá. Ya el tema de la información, existe un montón de información que ustedes ya a través de interoperabilidad pueden capturar, pueden gestionar. Mira, la SBN le dije la vez pasada, ¿no? Ya ha soltado su información donde nosotros podemos analizar. Los registros públicos a través de convenios interinstitucionales ya soltó su información. Entonces eran entidades que encriptaban mucho la información por el tema, pues, el tema de la delincuencia, de la corrupción que había, estas cosas, pero ya se está cambiando este tema del CHIC, ¿no? Donde toda la gente ya comienza a soltar su información. ¿Para qué? Para brindar, para dar fluya estos temas y se puedan hacer mayores proyectos, mayores investigaciones, una serie de cosas. Entonces, información va a llegar un momento, ya no estamos en la era de información, señores, ahora estamos en la era de la gestión de la información. ¿Cómo gestiono yo esa información? ¿No? ¿Cómo analizo yo esa información? No sé si ustedes han visto ahorita en el tema del coronavirus, están saliendo varios estadísticos, varios geoestadísticos, Marco Molé de Lore, que no recuerdo su nombre, un señor, ¿no? Ya ellos analizan la información que está colgada en la web,
Mira, eso nos falta a nosotros. ¿Cómo puedo yo utilizarlo? Les di la vez pasada un software que es el Geoda, ¿no? Que puedan analizar en forma rápida la información espacial sin la necesidad de tener un ArcGIS o un QuantumGIS, ¿no? Entonces, métanse un poco al tema de geoestadística, métanse un poco al tema de programación. Les he dado un libro, no un libro, sino les he dicho que vean el tema de Google Earth Engine, cómo analizan en forma rápida en línea, sin la necesidad de tener un buen motor o una buena memoria en su laptop o en su máquina. Ustedes desde la nube la infraestructura de Google, ustedes pueden hacer análisis de índices espectrales, índices de vegetación, teledetección, una serie de cosas con el Google Earth Engine, ¿no? Lógicamente, esto tiene sus limitaciones porque si nosotros queremos ver ya una forma más detallada, con mayor resolución espacial, todo, tenemos que tener, por ejemplo, ya imágenes de dron y ya son otras cosas, ¿no? Entonces, podemos almacenar, como me dijo, podemos manipular, puedo manipular en el sentido de que puedo editar, reeditar, puedo crear nodos, eliminar nodos, puedo convertir de línea a polilínea, de polilínea a línea, de puntos a línea, etcétera, 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 de un raster a un vector, de un vector a un raster. Entonces puedo hacer una serie de manipulaciones, puedo analizar, ¿no? Puedo hacer consultas espaciales a través de estas sentencias, de este motor de base de datos SQL, puedo hacer consultas atributivas también, ¿no? Entonces puedo hacer algunos geoprocesos, puedo desplegar esta información en el tema de que puedo desplegar, en el sentido de que puedo imprimir. Entonces, acá viene el tema de que ustedes pueden trabajar ya con formatos preestablecidos de ustedes, de algunas plantillas en A3, A2, A0, A4, A1, de acuerdo a la información que ustedes quieran. Pueden tener ustedes su diccionario de datos, pueden hacer ustedes sus formatos de plantillas, ¿no? De su semiología gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. Esto con el fin de resolver problemas complejos de planificación y todo bajo una gestión del territorio, ¿no? ¿Qué aplicaciones tienen los sistemas de información geográfica? Ustedes han visto que ya en casi todas las ciencias viene desarrollándose la aplicación de los sistemas de información geográfica. En la parte administrativa, por ejemplo, en la parte de marketing, utilizamos nosotros, ¿por qué? Porque vemos el tema de geomarketing, con la aplicación de los sistemas de información geográfica, o los programas, mejor dicho, ojo, mira, la palabra no es aplicación de un GIS, sino aplicación del programa, porque el programa es un componente del GIS, ¿no? Entonces, la palabra bien dicha es, con la aplicación de los programas o software de sistemas de información geográfica, en la parte administrativa o en la parte de marketing, puedo ver el tema de geomarketing, puedo yo visualizar quiénes son mis clientes potenciales, mis zonas de venta, mis zonas potenciales para venta, puedo hacer una redistribución de mis canales de venta, etcétera, 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 geomarketing, ¿no? Y les vuelvo a decir otra vez acá, a los que les interesen esos temas, yo tengo información, me pasan la voz y les puedo compartir en forma gratuita. Yo no vendo información, les puedo compartir en forma gratuita. Si todos nosotros tuviéramos ese concepto de compartir la información en forma gratuita, crearíamos ciencia, crearíamos competencia, competitividad entre los profesionales, pero no, acá nosotros somos muy agarrados, creemos que el que tiene la información, él tiene el poder. Cambiemos ese chip, señores, si queremos salir adelante, ¿no? Entonces, compartamos la información, porque cuando morimos, nos llevamos todo y todo se queda en el cajón. Compartamos información. ¿Cómo sé que yo, que soy un buen profesional y soy competitivo, cuando tengo gente que está a mi nivel? Yo no quiero tener gente que está abajo de mi nivel. Conforme la gente está a mi nivel, ellos quieren ser más competitivos que yo sigo subiendo, y así nosotros seguimos haciendo ciencia, tecnología. Es así como se han desarrollado los países, por ejemplo, Singapur, Hong Kong, que tú miras al frente, al fondo, izquierda, derecha, no tienen nada de recursos naturales, y lo único que han hecho, solamente su único potencial es su ser humano. Han mandado a otros países a estudiar, y algunos de ellos han venido, ¿no? Y han traído los mejores conocimientos y se han vuelto países, que te puedo decir, potenciales, o sea, de gran nivel, en el sentido de que solamente sin tener recursos naturales han comprado todos las materias primas de los demás países y lo han convertido en tecnología, ¿no? Entonces, nosotros vayamos por ese camino, ¿no? Entonces, miren, como estoy hablando ahorita, los sistemas de información geográfica en la medicina también, mira, todos los médicos que son especialistas, por ejemplo, en virología, en el tema de que ven
la diseminación de las enfermedades, utilizan sistemas de información geográfica, y es más, había un médico que se le puede considerar como padre de los sistemas de información geográfica, que es Blash, no recuerdo el nombre de un médico, que miraba el tema del cólera, ¿no? Entonces comenzaba a determinar las ubicaciones de dónde están los puntos de agua, y comenzó a analizar, oye, esta gente viene generalmente, está tomando esta agua, entonces toda esta manzana o toda esta urbanización es porque tiene mayores incidencias en la infestación de este cólera, ¿no? Entonces comenzó a analizar, comenzó a hacer un análisis espacial, y en base a esto es que se generó los sistemas de información geográfica. Ahorita estamos viendo el tema del coronavirus. Al inicio hicieron un tema de un mapeo de dónde estaban todos los infectados, ¿no? Pero al parecer la información debe ser en constante actualización y conservación. De lo contrario, esto muere, ¿no? Ahorita creo que ya quedó en stand-by estos temas de estos mapeos, ya no lo vienen actualizando. Entonces, esto vamos a ver cuando vamos a ver un componente de la información geográfica, uno de esos componentes, ya no del sistema, sino de la información, es el componente temporal, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Y estamos viendo en el tema agrícola, desarrollo rural, es extraordinario estos temas. ¿Por qué? Porque el empleo de los sistemas de información geográfica a nivel rural, ¿no? O a nivel de agrícola, agropecuario, o ambiental, o a nivel agrario, se viene utilizando cada vez con mayor frecuencia, en el sentido de que, por ejemplo, si queremos analizar, queremos ver el tema de índices espectrales, el NDVI o el SABI, el grado de saturación, de humedad del suelo, o el grado de vigorosidad de la planta, que es el NDVI, entonces existen como 120 índices que cada vez van a ir incrementándose estos índices en base a la ciencia y tecnología, o a los estudios de las personas, ¿no?, que se dedican a este rubro. Entonces, utilizan este tipo de información. Si ustedes van ahorita, cuando yo estudié agronomía, no enseñan sistemas de información geográfica, agricultura, o a aplicación de los SIC a la agricultura de precisión, por ejemplo, ni quieren enseñarlo ahorita porque todos los profesores y todos los docentes que están ahí ya son antiguos, y se les hace un cambio de chip bien difícil de hacer ese cambio, y creo que también algunas universidades de acá poco a poco tal vez estarán cambiando esa forma de chip, ¿no? Entonces, tenemos que ir cambiando en este tema. En la gestión de riesgo ni qué hablar, ¿no? O sea, hemos visto nosotros el CENEPRED, ¿no? Utiliza sistemas de información geográfica a nivel vectorial, a nivel raster, ¿no? Y publica su información a través del SIGRID. En la gestión de servicios de emergencia, por ejemplo, en el tema de bomberos también debería de tener su manejo de GIS para que vean dónde están ubicados las zonas o los puntos de afluencia de agua, para que cuando haya un incendio, y comienzan a hacer una serie de análisis de red, de distribución. Entonces, casi en todas las carreras se viene empleando el uso de los sistemas de información geográfica para la gestión de patrimonio. Por ejemplo, todos los arqueólogos ya saben manejar sistemas de información geográfica, manejan hasta drones, porque ellos comienzan a delimitar, a hacer su catastro de todas las áreas, las arqueológicas o puntos arqueológicos, ¿no? Entonces, ni qué hablar en el tema de gestión del tránsito, ingeniería, gestión de recursos naturales, CERNAN, CERFOR, utilizan sistemas de información geográfica. Entonces, nosotros debemos ya enmarcarnos en este rubro, manejar todos estos conceptos, conocer un poco de los aplicativos, pero más que todo, conocer la gestión de la información, cómo analizar la información, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes de un sistema de información geográfica? Ya lo habíamos hablado, tenemos los componentes del hardware, del software, ¿no? Las personas, porque si no hay personas quienes manejan esto, por más información, hardware, software, procedimiento que tengan, nadie lo va a hacer, salvo que más adelante ya estas computadoras se conviertan en robots, pero pasarán años y todavía no creo que puedan hacer esto, a pesar de que ya ya existe algunos temas, hay computadoras inteligentes, el machine learning, deep learning, entonces ya existen algunos temas que ya vienen poco a poco determinando este tema de sistematización en ese sentido, ¿no? Tenemos los datos, si no tenemos los datos, no tenemos nada también, ¿no? Entonces es muy difícil también conseguir datos a veces, pero ya creo que esto se viene superando. Es difícil porque no es porque no haya, sino que la gente no lo quiere compartir, ¿no?
Entonces, los sistemas de información geográfica involucran todos esos componentes, ¿no? ¿Qué es la información geográfica? Ya es un componente de los sistemas de información geográfica, pero que tiene anidado, ¿qué cosa? Tiene anidado un componente adicional, que es el componente geográfico, que puede ser determinado por sus coordenadas, ¿no? Estas coordenadas pueden ser coordenadas geográficas o pueden ser coordenadas UTM, ¿no? Vamos a ver más adelante, ya algunas personas deben saber eso, ¿no? ¿Qué cosas son las coordenadas UTM? Es conocida como la geoinformación o información espacial, ¿no? Eso les digo porque de repente van a leer algunos libros de geoinformación, o sea, información de la Tierra, ¿no? Es un conjunto de archivos interrelacionados que representan la realidad del territorio en formato digital, o sea, de una forma del tema real a un formato digital. Entonces tenemos una serie de extensiones a nivel de raster, tenemos, por ejemplo, extensiones de JPG, GeoTIFF, TIFF, etcétera, SW, y tenemos decenas de formatos a nivel raster. Tenemos formatos a nivel vectorial, como por ejemplo el DWG, DXF, el DGN, que es del MicroStation, el Shapefile, que es de Esri, de ArcGIS, pero ya se ha vuelto como libre, entonces, etcétera, 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 ¿no? Se diferencia de otro tipo de información por tener el componente espacial, que son las famosas coordenadas, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los componentes de la información geográfica, que hemos hablado hace un ratito, el componente temático, ¿no? O sea, los datos, los atributos que están acá, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el componente temático, ¿no? Que nos da la base de datos. Sin este componente temático, yo no puedo hacer consultas SQL, pero sí puedo hacer, si yo tengo el componente espacial, ¿no? La ubicación espacial, tengo el formato vectorial, sí puedo hacer de repente consultas espaciales, pero no puedo hacer consultas atributivas. Tengo el componente temporal, o sea, de qué época es esa información, ¿no? Y tengo la relación topológica. La topología es el relacionamiento, pues, entre las geometrías o feature o vectores que existen, que puede ser punto, línea o polígono, entre ellos su relacionamiento, ¿no? Entonces, ustedes acá en Lima utilizan el Waze, utilizan el Google Maps y dicen, llévame, por ejemplo, de la SBN al Ministerio de Transportes, y automáticamente sale una señorita hablando en español, voltea a la izquierda, gira a la derecha, tome toda la avenida de Arequipa, en 100 metros voltea a la derecha, a la izquierda. ¿Por qué? Porque todas esas redes de carreteras de Lima o de todo el Perú ya han sido arreglados sus componentes relacionales, su componente temático, en el sentido que acá viene una carretera, por acá viene una carretera, por acá viene otra carretera, entonces ya han sido anidados en el sentido de que ya existe una unión entre una y otra para que el GPS pueda reconocer esa información. De lo contrario, no sabe, se pierde, ¿no? Entonces, ese es el tema de la topología. La topología también, por ejemplo, si acá tengo un predio, entonces, ¿qué tanto este predio existe superposición o no? Si acá tengo un predio y acá tengo otro predio, ¿no? Y acá tengo un huequito, entonces, de repente, oye, ¿sabes qué? Acá tienes alguna isla, algo. Entonces, o de repente tengo un predio acá y este de acá forma una colita de chancho, un colita de pescado, acá existe un error topológico. Entonces, esa es la topología. Puedo encontrar una serie de errores topológicos y las personas que han hecho práctica de pasar información vectorial de un CAT a un CHEI, ahí se van a sacar la mugre y ahí van a aprender un montón de cosas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no somos ordenados en estandarizar información. Muchas veces en el AutoCAD, cuando trabajamos en una sola capa, podemos el punto, por ejemplo, podemos polígono del estado, y en ese polígono del estado está el texto del polígono, está un punto, no solamente está polígono, entonces no estandarizamos esas cosas. Es más, podemos poner polígono del estado y hacemos en el AutoCAD, hacemos clic, vengo a clic, 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 y acá clic otra vez, ya estoy haciendo un error topológico. ¿Por qué? Porque estoy duplicando ese nodo. La idea es que hagas acá clic, 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 y como el comando C, automáticamente se cierra. Entonces, esto es una clase muy aparte, pero de todas maneras, para que vean ustedes qué cosa es el componente relacional, la distancia entre uno y otro, la conformación, la génesis de la formación de estos polígonos también, ¿no? Polígonos, puntos o líneas, pues, mejor dicho. Entonces, ¿cómo represento yo? Vamos a otro punto. ¿Cómo represento yo los elementos de la Tierra en un sistema de información geográfica? ¿No? Entonces, de un mundo real a un mundo abstracto, ¿cómo lo represento yo estas cosas, no? Lo represento bajo dos formatos generales. Lo represento bajo un formato vector y bajo un formato raster. Cuando hablo yo de un formato vector, hablo
siempre de puntos, líneas y polígonos, ¿no? Si quiero representar, por ejemplo, dependiendo de la escala del mapa también o del plano, quiero representar colegios, ¿no? En un distrito, lo puedo hacer con puntos. Si quiero representar calles en un distrito, lo puedo representar con líneas. Si quiero representar manzanas en un distrito, lo puedo representar con polígonos, ¿no? Y también puedo yo representar la información a nivel raster. Y a nivel raster es cuando hablamos de imágenes, ¿no? Sea una fotografía, cualquier tipo de fotografía, es un raster. ¿Por qué? Porque su estructura está conformado por una celda, por filas y columnas, los cuales nos da consigo la formación de cuadrículas, ¿no? Llamados píxeles, acuérdense bien, ¿no? Entonces, el tipo de formato de vector, hemos dicho, ¿no? Generalmente ya se viralizó, podríamos hacer esto, que todos los sistemas de los programas de sistemas de información geográfica a nivel vectorial utilizan los shapefile, ¿no? Todos utilizan a nivel de shapefile. Y un shapefile significa forma en castellano. Y forma si puede ser punto, si puede ser línea o si puede ser polígono. Entonces, cuando nosotros creamos un shape, como mínimo debe haber estos 4, ¿no? Estos 4 o 3 archivos, y máximo son como 13, si no me equivoco, pero los principales son estos, ¿no? Hemos quedado ahorita que la extensión, cuando tenemos la extensión shapefile, es porque significa de que tiene forma. Cuando tenemos la extensión .dbf, es porque significa de que tiene una base de datos. El SHX, o sea, significa que esté indexado y nos ayuda a hacer lo más óptimo el tema de las consultas. Y cuando tiene el PRJ, es porque tiene, ¿qué cosa? Tiene la proyección. Pero yo puedo tener estos 3, ¿ah? Y no puedo tener proyección, sí, lo puedo hacer. Después lo puedo definir la proyección o puedo reproyectarlo, ¿no? Entonces, como mínimo son 3 y máximo son como 13, más o menos, archivito. Entonces, acá, por ejemplo, le pongo predios del Estado, .che, igualito, predio del Estado, .dbf. Entonces, eso es lo que me forma a mí. Entonces, cuando nosotros queremos compartir esta información con otros compañeros, no solamente vayan a pasar el che, ¿eh? Tienen que pasar todos los documentos o todas las extensiones que se les ha formado. Entonces, no se olviden, tenemos a nivel de puntos, tenemos a nivel de líneas y tenemos a nivel de áreas o polígonos cuando queremos representar la información a nivel vectorial. Entonces, cuando esto es a nivel de shape, como les he dicho, shape, o sea, son los polígonos, ¿no? Shape es el gráfico, shape son los polígonos. Tengo del DBF, o sea, su tabla de atributos, ¿no? Es alfanumérico, puede ser desde el mundo alfabético hasta el mundo numérico, ¿no? Entonces, tengo el SHX que me permite a mí automatizar, no, optimizar las búsquedas, el indexado entre el gráfico y su tabla de atributos. Tengo el PRJ siempre y cuando a mí me permita hacer, cuando yo tenga de repente, siempre y cuando tenga yo la proyección de esa capa, ¿no? El sistema de referencia, pero también no lo puedo tener, entonces tengo un shape formado, ¿no? Entonces, desde Windows, si nosotros vamos a Windows en la carpeta donde guardamos, miren, por ejemplo, tenemos la capa de Lagos, de extensión de BF, Lagos, PRJ, Lagos, Che, Lagos, SHX, ¿no? Entonces, esta es una sola capa, pero puede tener como mínimo 3 y máximo 13 archivitos, ¿no? ¿Cómo se representa la información vectorial? Por ahí ven ustedes acá, por ejemplo, estoy trabajando en CERFOR o CERNAN y quiero ver las áreas naturales protegidas o los bosques o forestales, entonces puedo hacer un censo o un catastro a nivel de fotografías aéreas o de drones o de imágenes satelitales, ¿no? Puedo hacer y representar todos estos arbolitos a nivel de puntos, y estos puntos yo puedo ponerle su data atributiva, como que, por ejemplo, yo puedo ponerle la altura, el diámetro, ¿no? De esta información. Altura lo puedo sacar, por ejemplo, si es que tengo yo una nube de puntos y tengo un vuelo LIDAR, entonces puedo yo tener en cuenta la altura de este tema, ¿no? Y también puedo sacar el diámetro del árbol. Entonces, si quiero representar, por ejemplo, unos ríos, puedo representar a nivel de líneas, ¿no? Entonces, el línea tengo el ancho, ¿no? Entonces, si quiero representar algunas lagunas, puedo representar a nivel de polígono, ¿no? Donde puedo tener yo la profundidad. De repente, si es que tengo un modelo digital de elevaciones, puedo tener yo la superficie, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedo representar yo la información geográfica ya, pero a nivel raster, ¿no? A nivel raster son imágenes. De repente, este es el mundo real. Yo puedo, a través de una fotografía aérea o a través de una imagen satelital, ¿no? Entonces, yo puedo representar esta información
a nivel raster. Entonces, a nivel raster hemos dicho que está conformado por una serie de píxeles de cuadrículas, ¿no? Y en base a esto existen unos niveles digitales, ¿no? Que te permiten, en base a la coloración de los objetos, te van poniendo y la máquina te lo va conformando esos niveles digitales y nosotros podemos hacer teledetección con estas cosas también, ¿no? Entonces, estas grillitas, por ejemplo, acá, que son de colores anaranjados, miren, que tienen una coloración, su nivel digital de 3, representa a la iglesia. Estos colores blancos, este es el camino, y acá el camino también nosotros comenzamos a hacer, ¿no? Entonces, este es un tipo de datos continuos, no son discretos, son continuos, entonces está representado a nivel de un nivel digital con 2, ¿no? Miren, todos los 2. Así, entonces comenzamos nosotros, los sistemas de información geográfica analizan la información del mundo real a un mundo abstracto, ¿no? Hasta aquí tenemos terminado el punto 2, entramos con el punto 3 en forma rápida nada más, este es un tema de 1 hora y media, ustedes se han llevado sus cursos, me imagino que le han demorado todo un ciclo completo, ¿no? Me disculpan si estoy comiendo algo. Entonces vamos al punto 3, algunos conceptos geomáticos. De repente ya ustedes han escuchado qué cosa es la geomática, ¿no? La geomática es ¿qué le podemos decir? A ver, ¿cómo lo podemos conceptualizar? Es la interacción entre las ciencias geográficas, llámese pues geografía, cartografía, si ponemos ahí, por ejemplo, la geodesia, la topografía, etcétera, etcétera, con los sistemas informáticos, ¿no? Entonces, con los sistemas ahí nacen los sistemas de información geográfica, ahí nace el tema de los GPS, entonces algo así podemos denominarlo. En ese sentido, nosotros hemos hablado del tema de las coordenadas, o sea, lo que nos permiten dar la ubicación espacial de la información geográfica. Y como sistema de coordenadas principales, yo asumo que podrían ser dos, las coordenadas planas o cartesianas y las coordenadas geográficas. Pero tenemos otro tipo de coordenadas, que son las coordenadas polares. Ustedes todos son ingenieros, han llevado su curso de topografía. Entonces, han levantado información de campo, donde sin la necesidad de tener algunos puntos en geográficos o algunos puntos, mejor dicho, UTM, con ese tipo de datos, ustedes han podido ponerles información, puntos relativos, ¿no? Tanto para el norte, tanto para el este, y han comenzado ustedes, un origen 0,0, han comenzado a levantar su información, ¿no? Tanto de distancia y tanto de ángulo, y así comienzan a formar, ¿no? Sus polígonos. Entonces, vamos a ver acá, un sistema de coordenadas es un conjunto de valores, datos y puntos que permiten definir unívocamente la posición de cualquier punto en un determinado espacio. Nosotros estamos hablando no en la Luna, no en el Sol, sino estamos hablando en el espacio terrestre, ¿no? Acá, como le dije, ¿no? Las coordenadas polares o sistemas polares son un conjunto de coordenadas bidimensionales, no tiene z, no tiene altura, en el cual cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo, ¿no? Entonces, acá tenemos un profesional, y acá tenemos la gente de la SBN levantando algunos predios de las casas, entonces comienzan en base a un punto de referencia, ¿no? Puede ser una coordenada UTM o un punto de inicio 0,0, por ejemplo, algún punto relativo, tú comienzas a levantar tu información, acá están las miras o estaciones totales, o los jalones, entonces, ustedes comienzan a delimitar la poligonal, ¿no? A través de estas miras o esta estación total, y la gente comienzan ustedes a delimitar los polígonos tanto urbanos o rurales, ¿no? Posteriormente ya, teniendo ese punto fijo, nosotros vamos a campo, ponemos ese punto fijo, ese punto de origen, un GPS geodésico, nos hacemos un postproceso y luego ya comenzamos a delimitar de nuevo ya la información levantada en campo, pero ya en otro tipo de coordenadas. Tenemos las otras coordenadas que son las coordenadas geográficas, ¿no? Entonces, en este tipo de coordenadas geográficas es cuando nosotros asumimos que estamos trabajando ya a nivel del mundo, del globo terráqueo, ¿no? O a través de GPS o a través del Google Earth, ¿no? Pero si queremos ya nosotros sacar áreas, perímetros, una serie de cosas, tenemos que utilizar otro tipo de coordenadas que son las coordenadas planas, pero también nos permite a nosotros ubicarnos en el espacio, pero en el mundo ya de otras líneas imaginarias o ángulos que se dan a través de la latitud y longitud, ¿no? Son coordenadas geográficas, un sistema de referencia que utiliza las coordenadas angulares, que es la latitud, ya saben, la latitud, entonces, en base a la línea de Ecuador, divide
al mundo en dos partes del Ecuador, latitud norte y latitud sur, y la longitud, que viene a ser en base al meridiano de Greenwich, en latitud oeste y este, ¿no? Longitud este y oeste. Él les hice una pregunta la vez pasada, ¿no? En el tema de la latitud-longitud, el Perú se encuentra en la latitud sur y la longitud oeste. Por lo contrario, su latitud y su longitud son negativos, ¿no? Tenemos las coordenadas rectangulares que más o menos asemejamos que pueden ser las coordenadas UTM o coordenadas proyectadas, cuyas unidades de medidas son los metros o kilómetros. Entonces utilizan un eje de coordenadas, ¿no? Dos líneas, dice, rectas que se cortan en un ángulo que constituye un sistema de eje de coordenadas rectangulares, conocido también como sistema de coordenadas cartesianas o planas, ¿no? El punto queda perfectamente definido por la distancia sobre uno de los dos ejes de origen hasta un punto P, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, puede ser el punto P tanto de X, tanto de Y, ¿no? Entonces, X, Y. Siempre tenemos X, Y. Entonces, para acordarnos, este es el Y, este es el X, este es las ordenadas, estas son las abscisas, este es el norte y este es el este, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, tenemos que tener en cuenta para cuando nosotros trabajamos con coordenadas UTM, ¿no? Entonces, vamos a entrar a otro conceptito acá, que estábamos hablando, creo, también la vez pasada, el tema de proyección. Para que ustedes se acuerden, proyección es pasar de algo esférico a algo plano, o viceversa, también estoy proyectando, ¿no? Pero al hacer ese tipo de representación del mundo esférico de la Tierra, ¿no? A algo plano, entonces existe una serie de deformaciones, como hemos dicho, y hay tres tipos de deformaciones, que forma angular, el área y las distancias, ¿no? Pero algunos países utilizan una serie de proyecciones, ¿no? Acá vamos a ver aquí, los tipos de proyecciones que tratan de mantener su área, su distancia y su forma de su país, ¿no? Entonces, las proyecciones cartográficas son procedimientos, lógicamente, matemáticos, ¿no? Que transforman las coordenadas espaciales en coordenadas UTM o bidimensionales, ¿no? Y pueden ser representados en un plano o un mapa, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, nosotros tenemos generalmente esto, existen más, o sea, las coordenadas, las proyecciones se diferencian en diferentes tipos, ¿no? Por los que conservan o no conservan el área, las distancias, una serie de cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una serie de tipos de coordenadas, de transformaciones, mejor dicho, que una de las principales, nosotros tenemos una azimutal o plana, que generalmente lo utilizan los países que están cercanos a los polos norte o sur, o están por acá cercanos, porque también puede ser acá, a los costados, ¿no? También tenemos unas proyecciones cónicas que generalmente están en latitudes a estos lados, o arriba o abajo, porque también podemos hacer arriba o abajo, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos. Y también nosotros utilizamos, para el caso del Perú, ¿no? Que está por este lado así, y otros países utilizan el tipo de proyecciones cilíndricas, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra proyección a nivel de Perú, utilizamos las cilíndricas o las coordenadas de Mercator, o las proyecciones de Mercator, ¿no? Entonces, en base a esto, hay una modificación de las proyecciones cilíndricas, que ya no es el cilindro hacia a un nivel vertical, sino ya es una a nivel transversal, ¿no? Entonces, la han echado al cilindro y a estos son lo que se le denomina las famosas UTM, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a nosotros hacer este tipo de proyecciones y al mundo vamos a encerrarlo dentro de un cilindro y lo vamos a hacer que comience a girar, ¿no? Entonces, una vez que gira, en cada lote, cuando ya choca a los costados del cilindro, en otras palabras, ¿no? Entonces, vamos a dividirlo en 60 zonas. Entonces, aquí es donde las famosas UTM se han dividido en 60 zonas y al Perú le ha tocado la zona 17, 18, 19. Y hemos dicho la vez pasada, hemos explicado que estas zonitas de acá, ¿no? Tiene un ancho de 6 grados, ¿no? Entonces, aquí comienza a dar vuelta otra vez el cilindro o otra vez otra zona. Y así, ¿no? Así han comenzado a hacer esto, ¿no? Hemos explicado la vez pasada también las famosas UTM, si son positivas o negativas, siempre van a ser positivas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque su punto de origen de las UTM comienzan, pues, en un punto relativo de 500 kilómetros o 500.000 metros y
hemos dicho de que hacia acá tiene un ancho y también para acá tiene otro ancho, y el ancho son 3, ya se me fue por aquí, son 3 grados, ¿no? Y cada grado son 111,11 kilómetros, y hemos hecho una práctica, creo, unas preguntas a ustedes, ¿no? Igualito del norte, ¿no? O sea, acá empieza en 0 y termina en 10, y acá empieza en 10 millones o 10.000 kilómetros y termina en 0, ¿no? Entonces nunca por nunca van a salir negativos en ese sentido las famosas coordenadas UTM, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver un esquema, ¿no?, de las coordenadas UTM a nivel mundial, donde a nivel del Perú nos toca la zona 17, la zona 18 y la zona 19, ¿no? Estas coordenadas UTM, acá los podemos ver, ¿no? La zona 17, 18, 19, en qué zonas más o menos trata de ver Piura, Lambayeque, Trujillo, ¿no? Todo casi el norte, y podemos ver ahí los lugares donde están, cuáles son las 18 y cuáles son las 19. Tenemos acá otros conceptos, ¿no? Geodésicos, generalmente, que se ubica, que estudia la geodesia en este tema, que es el geoide y el elipsoide, ¿no? Entonces nosotros podemos ver acá que la Tierra, ¿qué le puedo decir? La Tierra no es uniforme, mira, la Tierra puede ser esto, la corteza terrestre. Entonces los matemáticos en su época comenzaron a analizar y comenzaron a decir, oye, la Tierra no es redonda, pero sí tiene achatado en sus polos, mira. Entonces, esta es pura Tierra. ¿Qué te parece si comenzamos a medir a la Tierra de igual, con puntos equipotenciales? ¿Qué quiere decir? O sea, con igual punto de gravedad. A ver qué cosa nos sale. Entonces comenzaron a hacer sus estudios, ¿no?, geodésicos, en el sentido de que comenzaron a medir los niveles medios del mar, cuando el mar está en plena calma, por todas las concavidades de la Tierra. Entonces comenzaron a sacar puntos de igual gravedad. Entonces comenzaron a sacar, unieron todos estos puntos de igual gravedad y formaron el famoso geoide, que es esto, mira. Entonces comenzaron a decir, oye, pero este famoso geoide va cambiando de acuerdo a la edad de la Tierra, ¿no? Entonces, la gravedad va cambiando en ese sentido. Entonces, pero mira, no es un tema que se puede hacer algunos cálculos matemáticos. Todavía es un sistema amorfo. Pero ¿qué te parece si nosotros vayamos viendo y cómo lo podemos asemejar a una figura geométrica donde nosotros podemos hacer algunos cálculos? Entonces, aquí ya viene el tema del famoso elipsoide. Entonces, tenemos una elipse, a este elipse lo ponen en revolución y comienzan a formar un famoso elipsoide, ¿no? Entonces, acá encierra este geoide, ¿no? Entonces, tratan de generar un elipsoide. Entonces, con este elipsoide, yo ya puedo hacer cálculos matemáticos. ¿Por qué? Porque tengo su CMG menor, su CMG mayor, su factor de achatamiento, ¿no?, de los polos, y tratan de asemejar este elipsoide al geoide. Entonces, conclusión, el geoide es una superficie teórica, una superficie física que ha sido formado en base a la unión de puntos equipotenciales de igual gravedad, ¿no? Esta superficie no es uniforme, sino que representa una serie de triangularidades causadas por la distinta composición mineral del interior de la Tierra y de sus distintas densidades, lo que implica que para cada punto de la superficie terrestre existe una distancia distinta al centro del origen de la Tierra y del punto del geoide. Entonces, y tenemos el elipsoide, que es ya una representación matemática de la Tierra. Entonces, tenemos dos tipos de representación de la Tierra: a nivel físico, que es el geoide, que en base a puntos equipotenciales de igual gravedad, y tenemos el elipsoide, que es una representación matemática de la Tierra, ¿no? Se define con la figuración geométrica, de la figura geométrica que representa gráficamente la Tierra. Como sabemos, su figura se asemeja a una esfera achatada en los polos, y esta surge de girar una elipse sobre el eje, ¿no? Entonces tenemos dos formas ya, ¿no? Y aquí viene el tema del famoso término datum, que para que nunca se olvide, es la intersección entre el geoide y el elipsoide, el punto de intersección, ¿no?, que existe entre el elipsoide, que es el rojo, y el geoide. Esta es la Tierra, el marrón, ¿no? Entonces, acá hay un datum, ¿no? Entonces, a partir de ese datum, nosotros es un punto geodésico ahí que tiene coordenadas, y a partir de ahí nosotros podemos tejer una red cartográfica, ¿no?, para los demás países que puedan, a partir de ahí, comenzar a hacer su triangulación, su densificación de puntos, y comienzan a tejer su red cartográfica, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos el datum, por ejemplo, este es el geoide, así. Entonces, el elipsoide, hay elipsoides que engloban toda la Tierra.
Entonces, a esto le llamamos el WGS84. ¿Por qué? Porque el punto de intersección es geocéntrico, es al centro de la Tierra, es global. Entonces, a esto le llamamos el famoso, vamos a verlo más adelante, WGS84, Sistema Geodésico Mundial de 1984. Pero también hay países que han tratado de adecuarse donde exista menor deformación de su tierra y engloben mayor a su terreno. Entonces tenemos, acá tenemos otra vez el geoide, por ejemplo así, disculpen la gráfica, pero tenemos elipsoides pequeños. Entonces ya no engloba todo el geoide, toda la Tierra, ¿no? Sino a ciertos lugares, por ejemplo, y aquí uno de estos elipsoides pequeños, ¿no? Se denominan dátunes o elipsoides locales o topocéntricos, ¿no? Donde aquí este es el famoso PESAT 56, ¿no? Entonces, a partir del año 2011 hacia arriba ya dijeron el PESAT 56 no existe, solamente ahora vamos a regirnos a todos los levantamientos en WGS84, ¿no? Entonces es el punto tangente del elipsoide y el geoide donde ambos son coincidentes definido el datum. Ya se puede elaborar la cartografía de cada lugar, pues gracias a él se consigue puntos parámetros de referencia en relación al punto de origen del geoide y el elipsoide, ¿verdad? Con su localización geográfica, coordenada geográfica, así como la dirección del sistema. ¿Ya? Entonces tres conceptos tenemos: geoide, elipsoide y datum, ¿ya? Entonces, acá tenemos otros conceptos, como hemos dicho, hemos hablado del PESAT 56 y el WGS84. Nosotros en la época de reforma agraria, toda nuestra cartografía hasta antes del 2011 se ha sido generada en PESAT 56, ahora en WGS84. Me hicieron una pregunta, ¿por qué ya no se sigue generando en PESAT 56? Creo que le respondí la vez pasada. Ahora todos trabajamos con esto. Existe una diferencia, ¿no? Acá está el Perú en WGS84 y acá está el Perú, no lo veo bien, en PESAT 56. Entonces existe una diferencia más o menos al noreste de 250 a 500 metros cuando queremos nosotros trabajamos con cartografías con diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en este sentido y mucha de la información registrada en registros públicos tienen ese tipo de información en PESAT y tienen, como yo no sé si les dije, registros públicos trabaja con el software de ArcGIS. Entonces ArcGIS tiene una serie de parámetros, ellos trabajan para el tema de costa con el parámetro 1 y para el tema de sierra trabajan con el parámetro 8. Esto lo digo para que ustedes cuando hagan búsquedas catastrales tengan en consideración y la idea es preguntar, oye, ¿sabes qué? Tengo un polígono de interés, pero está en PESAT 56, te tendría que presentar ¿en qué? En WGS84 las coordenadas o empezar en W. Existe directiva de catastro para las búsquedas catastrales, no recuerdo la fecha, pero es la directiva 02, la directiva 03, ¿no? de registros públicos de la SUNAR, que te permiten y te dan toda la información, cómo debes presentar tus planos para búsquedas catastrales, y tienen que preguntar ustedes en registros públicos qué software utilizan y qué parámetros utilizan para que comiencen a ver a nivel de diagnóstico nada más, hacer sus búsquedas, ¿no? Porque ya les dije la vez pasada, si ustedes hacen las transformaciones del PESAT al W, ¿no? Entonces, no existe parámetro de transformación, ¿no? Entonces, si utilizan ustedes con el software ArcGIS, con otro con solo QuantumGIS, con el software X softwares, nunca va a coincidir, ¿no? Y acá les digo yo, ¿no? Cuando queremos hacer transformaciones, esto ya solamente debería ser a nivel de diagnóstico, porque la mejor forma es ir a hacer un levantamiento, un replanteo de los puntos en campo y recoger la información más exacta, ¿no? Pero sí tenemos software que nos permiten hacer estos tipos de transformaciones. Como otro punto, dentro de la exposición, tenemos a la gestión de la información geográfica. Y hemos dicho nosotros que ya no hablamos del tema, ya no estamos ya en la era de la información, sino estamos en la era de la gestión. ¿Cómo puedo yo obtener información? Y no obtener por obtener, sino solamente para hacer el tipo de análisis que requiero hacer, ¿no? Entonces puedo obtener información a nivel vector, a nivel raster, como hemos quedado, ¿no? Entonces ahí viene el concepto de la interoperabilidad, ¿no? Entonces acá entra el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Es la forma de cómo intercambiar datos entre entidades bajo estándares oficiales, ¿no? De un mismo lenguaje de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, homologando, ¿no? Siempre como esto, ¿no? Yo quiero hacer, por ejemplo, vender mis productos a China. El chino no va a saber el español, ni yo voy a saber el chino, entonces ¿cuál va a ser nuestro lenguaje de comunicación? Tiene que ver algunos estándares de comunicación, ¿no? Para el intercambio de productos o servicios, ¿no? Igualito acá. Entonces tenemos nosotros estándares de intercambio de información que son los OGC,
Open Geospatial Consortium, ¿no? Donde ahí tenemos los famosos WMS, Web Map Service, los Web Feature Service, los WCS, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bajo ese tipo de estándares es que se hace el tema de interoperabilidad e intercambio de información entre entidades, ¿no? Entonces tenemos una serie de conceptos, ¿no? Que se utiliza para intercambiar y utilizar la información. Entonces, ¿qué beneficio nos trae la interoperabilidad? Bueno, pues, o sea, es mayor rapidez, menores costos, hace más dinámico la gestión institucional de la administración pública, ¿no? Facilita la simplificación administrativa de los procesos, agiliza la realización de trámites, la reutilización de los datos y funcionalidades puede redundar en disminución de los costos, etcétera, etcétera, etcétera. También disminuye el tema de, ¿qué puedo decir?, de la corrupción, porque, caramba, ustedes se habrán chocado que el que maneja la información es quien tiene el poder, ¿no? Entonces, para hacer el tema de transferencia de datos e interoperabilidad, nosotros tenemos que tener unos parámetros bien definidos, si la institución quiere publicar sus datos, ¿no? Tiene que tener un diccionario de datos, tiene que estar bien conformados sus metadatos, tiene que ver el tema de sus errores topológicos, su buena ubicación espacial, ¿no? Entonces, tiene que tener un conjunto de estándares, ¿no? Y también a la misma vez tiene que tener un visor, ¿no? Que le permita descargar, subir información, hacer consultas y para que la interoperabilidad entre las personas o entre las consultas que hagan las personas o entre entidades sea eficiente, ¿no? En ese sentido, todos esos productos cartográficos que generan las instituciones, ¿no? O generan o administran, pueden consumirlo o pueden visualizarse o se están formando a través, consolidando alguna infraestructura de datos espaciales del Perú. Esa es la idea, ¿no? Que toda la gente ingrese ahí, comience a navegar y comenzar a buscar, ¿no? Que es un conjunto articulado de políticas, estándares. Tenemos toda la reglamentación necesaria, pero pocas de las entidades están metidas, consolidadas en estos temas, ¿no? De recursos humanos y tecnológicos destinados a facilitar la producción, uso y acceso a la información geográfica del Estado a fin de apoyar al desarrollo socioeconómico y favorecer la oportuna toma de decisiones. Eso es lo que queremos, ¿no? El intercambio de la información y esta no sea gratuita. La infraestructura de datos espaciales es una estructura virtual en red, mantenida por las mismas entidades públicas y privadas productoras de información geográfica, ¿no? Que brindan esta información vía Internet como un mínimo de protocolos y especificaciones normalizadas, ¿no? Entonces, nosotros, o sea, generalmente acá están todas las entidades generadoras de catastro, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos, cuál es el mundo real, cuál es el mundo ideal para esto? Es que a través de la infraestructura de datos espaciales se pueda consumir los datos de toditas las entidades generadoras o administradoras de información espacial, ¿no? Estas entidades, a través de eso, que son los ministerios, tienen pues una serie de organismos desconcentrados, ¿no? Que ellos deben alimentar a estas páginas y nosotros tal vez, ¿no? Y acá están los gobiernos nacionales, locales, ¿no? Distritales, todos, ¿no? Entonces nosotros tal vez a través de estos nodos que vienen conformándose a nivel de nodo, la persona externa puede llegar a consultar esta información, ¿no? Para hacer proyectos, para hacer estudios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto ya saben que se da a través de estándares, como hemos hablado, ¿no? Estándares que están enmarcados dentro de una OGC, ¿no? Para ver, para hacer consultas, para hacer producción de cartografía, para hacer una serie de actividades, ¿no? Tenemos en este mundo de los sistemas de información geográfica, tenemos software libres como software propietarios. Entonces, si ustedes llegan a trabajar en una institución pública o privada, no es que yo sea promotor de un software libre, pero si nosotros manejamos solamente puntos, líneas y polígonos, para mí, y tenemos máximo unos 20.000 o 30.000 predios, suficiente con software libres. No es necesario hacer gastar a la institución pública el uso de software propietarios. Solamente porque yo sé ArcGIS, voy a decirle, oye, utiliza el ArcGIS. Ya sabemos que el ArcGIS es el software más potente, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Pero es caro, en el sentido de que cada componente que tú necesitas, ¿no? Un análisis espacial, quieres otros componentes de geoestadística, entonces tienes que comprar ese tipo de componentes, ¿no? Yo lo puedo obtener todo con el software de QuantumGIS. Lógicamente que existen limitaciones entre software libre, software propietario, existen diferencias, pero
a donde institución, a donde yo voy, analizo primero la gestión de su información, si esta no es mucho, suficiente con software libres. No me voy a software propietario. Entonces ustedes deben también hacer eso, ¿no? O sea, no, ¿qué le puedo decir? No encadenar a la institución pública a un software propietario donde tiene que estar pagando todos los años por la actualización, ¿no? Por el mantenimiento. Ahora AutoCAD, por ejemplo, ya se paga todos los años, como si fuera un software que lo fueras a comprar de nuevo otra vez, ¿no? Antes no, tú comprabas y chao, nos veíamos, y si quieres actualizabas, ahora no, te da un año y si no actualizas el próximo año, que te cuesta más o menos como si lo compraras, te cierran el AutoCAD y a luego, ¿no? Entonces, pero hay software libres a nivel CAD, sí hay. Por ejemplo, estoy investigando en el tema de NanoCAD, hasta cierto límite existe libres, pero si ustedes trabajan, por ejemplo, en instituciones que no solamente trabajan a nivel de punto, línea, polígono en 2D, suficiente con software libre, señores, ¿no? Entonces, y queremos automatizar para el tema de búsqueda catastrales, edición de planos, una serie de cosas, ustedes pueden desarrollar en ese tema de software libre, ¿no? Bajo .NET, ¿no? Bajo otro software de desarrollo que puedan hacer en ese sentido, ¿no? Y también lo pueden hacer con software propietario, también pueden desarrollar, ¿no? Pero también a nivel de GIS también pueden desarrollar ustedes con empleo de Python, por ejemplo, ¿no? Eso es todo, señores, en mi exposición. He sido un poco rápido, porque para ver el tema de algunas preguntas, no sé si existen algunas preguntas, y discúlpeme si he sido rápido o he sido aburrido, no sé. Ingeniero, gracias por la ponencia. No hay preguntas de los alumnos en el chat. Parece que no han ¿Por qué? tenido... ¿Han estado durmiendo o ha sido demasiado explícito o ha sido aburrido el tema? No sé. Bueno, no hay ninguna pregunta por parte de ninguno. Tal vez alguno quiera intervenir, no lo sé, porque no hay ninguna pregunta escrita en el chat. La semana pasada, el lunes, casi todos me han hecho como 10, 15 preguntas. Ya se fueron todas las preguntas. Ya. ¿O quieren ir a ver solamente esto es guerra, alguna novela, seguro, los alumnos? Bueno, para mí no hay ningún problema. Lo que me interesa a mí, que más o menos les quede los conceptos claros. Hay 2 chicos creo que me preguntaron, me pidieron información, se les he brindado al instante, no sé, no recuerdo los nombres, está por ahí el joven. Si ustedes como alumnos necesitan información, necesitan un tema de asesoramiento para su tesis, para algún tema de alguna bibliografía, no duden en consultarme, no les voy a cobrar ni un sol, eso sí se los digo, me gusta compartir información, y eso es uno de los motivos de la SBN, que está tratando de inculcar la ciencia, el conocimiento, a través de estos cursos gratuitos, y busca profesionales que les gusta compartir, les gusta enseñar, y uno de esos soy yo, ¿no? Entonces, agradezco a ustedes, agradezco a la SBN, agradezco al superintendente, al doctor Armando Subasto, al doctor, a la doctora que hizo la presentación, ¿no? Al doctor Mas, al ingeniero Cherón y a todos los profesionales que han organizado este hermoso evento. Gracias. Bien, ingeniero, muchas gracias. Está quedando en una de las consultas, también le indico el tema de su correo electrónico, la forma de contactarse con usted por parte de una de las alumnas. Sí, ahí mi teléfono también, se gustan, si me dan por teléfono, yo no crean que soy de repente, soy profesional, no me llames, escríbeme. Para mí es igual para mí, ¿ya? Entonces, yo espero sus preguntas, cualquier cosa, entonces ahí conversamos. Gracias más bien, ¿ya? Gracias, ingeniero, por la ponencia entonces el día de hoy. Todo está bastante claro. Ya nos estamos reencontrando y nuevamente agradecerle en nombre de la SBN por su exposición. Sí, muchas gracias. Listo.